Imagina vivir sin la necesidad de mostrar cada emoción que sientes, sin exponer tu mundo interior a quienes no sabrían cuidarlo. Imagina proteger tu paz como quien protege un tesoro, manteniendo tu centro aun cuando el entorno exige una reacción. Suena difícil, ¿verdad? Pero los estoicos lo entendían. Mientras muchos respondían con gritos, lágrimas o impulsos, ellos guardaban silencio, no por frialdad, sino por sabiduría. Habían aprendido que no todo se comparte, que lo valioso se resguarda. Hoy voy a mostrarte cómo tú también puedes proteger tus emociones sin reprimirlas, cómo mantener tu equilibrio sin rendirte al juicio ajeno. Si aplicas estas enseñanzas, dejarás de sentirte vulnerable ante las críticas o la incomprensión, no porque los demás cambien, sino porque tú habrás aprendido a cuidarte. Así que presta mucha atención a cada una de estas valiosas lecciones, en especial a la última, que es la más reveladora de todas. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: "Mi paz no está en venta". Con esto te comprometes a preservar tu fortaleza interna. Escríbelo ahora y hazlo real. Pero antes de empezar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. 1. La emoción no controlada es vulnerabilidad pública. Imagina que cada vez que sientes algo con intensidad, ya sea ira, tristeza, frustración o incluso entusiasmo desbordado, eliges mostrarlo sin ningún filtro, como si todo lo que ocurre en tu mundo interno tuviera que volcarse sobre el externo. Puede parecer auténtico, incluso valiente, pero en realidad estás entregando tus emociones desnudas a un mundo que no siempre sabrá cuidarlas, entenderlas o respetarlas. En lugar de liberarte, te expones. Y cuando lo que sientes toma el mando, pierdes el control de cómo eres percibido, de cómo reaccionas y sobre todo de cuánto poder cedes sin darte cuenta. Porque la emoción no controlada no es fortaleza, es vulnerabilidad pública. Los estoicos entendían esto con claridad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo con sabiduría, de no entregar tu paz al juicio de los demás, ni permitir que tus estados emocionales queden a la deriva de cualquier provocación. Vivimos en una época donde la expresión emocional ha sido confundida con autenticidad y donde el desahogo ha sido glorificado como forma de sanación. Pero no todo lo que sientes debe ser compartido. No porque sea malo, sino porque no todo merece ser expuesto. Cuando cada emoción se exterioriza sin reflexión, estás permitiendo que tu centro se fragmente. Tu serenidad queda al alcance de cualquiera que quiera tocarla. Y lo que se muestra sin cuidado puede ser utilizado en tu contra, no siempre por maldad, pero sí por ignorancia, manipulación o simple descuido ajeno. Mostrar dolor sin estructura, mostrar enojo sin dirección, mostrar miedo sin conciencia, es entregar tus defensas más profundas a un mundo que muchas veces responde con juicio, burla o indiferencia. La emoción, cuando no ha sido procesada, no se transforma en conexión, se convierte en debilidad expuesta. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí podemos controlar lo que dejamos ver, cómo decidimos reaccionar y cuándo optar por el silencio. Mostrarlo todo, sentirlo todo en público, no es valentía, es falta de discernimiento. El alma necesita espacios de intimidad donde sentir sin ser observada. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Sus emociones las depositaba en sus meditaciones, no en discusiones públicas ni en quejas ante los demás, porque sabía que mostrar el desorden interno no solucionaba nada, solo multiplicaba su alcance. Vivir con dominio sobre uno mismo no es callar para complacer, es guardar tu centro como una joya que no se muestra ante cualquiera. Es aprender que algunas batallas emocionales deben librarse en silencio para no convertirlas en espectáculos. Las emociones son sagradas, pero no todas son útiles cuando se muestran sin orden.
Un momento de debilidad puede parecer inofensivo, pero si lo entregas a los ojos equivocados, puede volverse una herida amplificada, y lo que pudo ser una oportunidad de introspección se convierte en un arma contra ti. No todos están preparados para entender tu dolor. No todos sabrán recibir tu rabia. No todos te escucharán desde la empatía. Algunos se alejarán, otros se aprovecharán. Y muchos simplemente no sabrán qué hacer con eso. Entonces no se trata de esconder lo que sientes, sino de aprender a contenerlo hasta que puedas darle una forma digna de ser compartida. Porque cuando hablas desde la herida abierta, no comunicas, sangras, pero cuando lo haces desde la comprensión de esa herida, creas puentes. No es lo mismo. Por eso los estoicos enseñaban que el autocontrol es protección, no censura, no es reprimir, es estructurar, no es aparentar calma, es construirla antes de hablar. Antes de mostrar tu dolor, pregúntate, ¿esto necesita ser compartido o comprendido primero por mí? Antes de reaccionar con emoción, detente. ¿Esto me impulsa o me debilita? En esa pausa se encuentra tu poder. Porque quien domina lo que siente, domina lo que transmite. Y quien transmite con sabiduría no necesita validación, necesita dirección. Guardar tu centro no es frialdad, es respeto hacia ti mismo, es saber que tu alma merece un refugio antes que un escenario. Hoy, más que nunca, proteger tus emociones es un acto de fortaleza, porque en un mundo que todo lo grita, quien aprende a conservar su centro se convierte en alguien imposible de manipular. Si esta reflexión resuena contigo, ve a los comentarios y escribe: mi paz no está en venta. Así reafirmas que tu poder interior no será moneda de cambio en manos ajenas. Escríbelo y empieza a vivir desde la fortaleza, no desde la exposición. 2. La serenidad no es frialdad, es sabiduría emocional. Vivimos en una cultura donde la reacción inmediata ha sido confundida con autenticidad y donde quien no estalla es acusado de indiferente. Pero hay una gran diferencia entre sentir y ser arrastrado por lo que se siente. La serenidad no es frialdad, es sabiduría emocional. Es la capacidad de sostener lo que sucede dentro sin permitir que lo que está fuera dicte tu comportamiento. No es que el sereno no sienta, es que ha aprendido a no reaccionar como reflejo automático de cada impulso. Los estoicos lo sabían bien. No se trata de apagar la emoción, sino de iluminarla con claridad. Porque sentir es inevitable, pero cómo actuamos ante eso define nuestro carácter. No reaccionar no significa no tener corazón. Significa que has cultivado una mente que respira antes de responder, que observa antes de emitir juicios, que contiene antes de soltar. La serenidad no nace de la represión, sino del dominio, no de la negación de lo humano, sino del refinamiento de lo humano. Es más fácil explotar que contener, más fácil gritar que escuchar, más fácil huir que sostener. Pero lo fácil no transforma. La calma verdadera no es la ausencia de emoción, es la elección consciente de no dejarte arrastrar por ella. Cuando reaccionas con agresividad, con ansiedad, con dramatismo, estás perdiendo tu centro. Estás cediendo tu poder a lo externo. Pero cuando eliges responder con templanza, estás honrando tu dignidad interna. Estás demostrando que no eres esclavo de lo que sientes, sino guía de tus propias decisiones. Controlarte no es limitarte, es protegerte. Es saber que tu mente es demasiado valiosa como para ponerla al servicio de cada estímulo sin filtro. El que todo lo dice, todo lo muestra y todo lo suelta, se agota, se dispersa, se vacía. Pero quien sabe guardar silencio en medio del ruido, quien mantiene su equilibrio en medio del caos, se convierte en un faro. La serenidad no busca impresionar, no necesita ser validada, no se anuncia, se siente. Y cuando alguien vive desde ese estado, su sola presencia calma, ordena y da dirección. Recuerda, templanza no es debilidad, es fuerza que ha sido domada, es la energía que eligió no destruir, es el impulso que fue refinado hasta convertirse en presencia. Muchos confunden al sereno con el insensible,
pero no entienden que hay más amor en una respuesta medida que en una reacción exaltada. Hay más cuidado en una pausa que en un discurso desbordado. La serenidad es una forma elevada de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Marco Aurelio escribió que debemos ser como la roca que permanece firme mientras las olas la golpean, no porque no sienta el impacto, sino porque ha decidido mantenerse entera. La serenidad no apaga el fuego interno, lo dirige, no evita el dolor, lo transforma, no elimina el conflicto, lo contiene con sabiduría. Es el punto medio entre la emoción desbordada y la represión fría. Es equilibrio, es inteligencia en acción. Si decides practicarla, notarás que muchas situaciones que antes te alteraban ya no te sacuden, porque no es el mundo el que se volvió más suave, eres tú quien se volvió más fuerte. Y en esa fuerza serena hay belleza, hay temple, hay claridad. No necesitas gritar tu dolor para que sea legítimo. No necesitas reaccionar con intensidad para demostrar que te importa. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es guardar silencio, respirar profundo y responder desde la quietud. Esa es la sabiduría que transforma. Los estoicos entendían que el alma necesita espacio para elegir bien, que actuar desde el primer impulso es traicionarse, que cada emoción es una oportunidad para educar al carácter, y que no hay victoria más grande que dominarte cuando todo dentro de ti quiere explotar. La serenidad es el arte de responder sin perderte, de estar presente sin desbordarte, de sentir profundamente sin entregarte a la confusión. Si lo practicas, verás que el mundo no necesita cambiar para que tú estés en paz. Solo necesitas gobernarte a ti mismo. Y eso es libertad. Si esta idea ha resonado en ti, ve a los comentarios y escribe: mi calma es mi poder. Porque al escribirlo reafirmas que eliges vivir desde la claridad, no desde el caos. Escríbelo y empieza a ser el dueño de tus emociones, no su víctima. 3. No todos merecen conocer tu mundo interior. Hay una creencia extendida de que compartirlo todo es señal de apertura, que mostrar tus emociones sin reservas te vuelve más humano, más auténtico, más cercano. Pero esa idea, aunque popular, puede ser profundamente dañina si no se filtra con sabiduría. No todos merecen conocer tu mundo interior. No porque lo que sientas no sea valioso, sino porque tu mundo interno es sagrado, y lo sagrado no se expone ante cualquiera. La intimidad emocional no es una obligación que tienes con el mundo, es un privilegio que concedes a quienes han demostrado merecerlo. Los estoicos comprendían que el alma necesita un espacio donde no ser juzgada, donde no ser utilizada, donde no ser manipulada. Ese espacio es tu centro y solo se fortalece cuando aprendes a guardar dentro lo que no necesita ser arrojado fuera. Compartir sin criterio, en cambio, es como dejar las puertas abiertas de una casa sin saber quién entra. Es permitir que cualquiera opine, que cualquiera intervenga, que cualquiera distorsione lo que ni siquiera ha comprendido. Cuando hablas desde la herida, no creas puentes, sangras. Cuando revelas lo más profundo de ti sin saber con quién hablas, corres el riesgo de convertir tu vulnerabilidad en exposición gratuita. Y lo que se expone sin protección fácilmente se desvaloriza. No todos tienen la madurez para sostener lo que sientes. No todos sabrán cuidar lo que les compartes. No todos querrán entenderte. Algunos solo buscan razones para juzgarte o argumentos para usarlos en tu contra más adelante. Por eso proteger lo que sientes no es cobardía, es respeto por ti. Es entender que tu mundo emocional no es un campo de debate ni una vitrina de exhibición. Es algo que debe ser cuidado, filtrado y compartido solo cuando exista la certeza de que el otro lo recibirá con responsabilidad. Marco Aurelio escribió que uno debe ser impenetrable en su interior, no para cerrarse al mundo, sino para no volverse frágil ante él. Porque cuando dependes de que otros entiendan todo lo que sientes para validarte, has perdido el vínculo contigo mismo. Necesitas volver al silencio no como negación, sino como protección.
El silencio también es una forma de hablar, pero habla solo para ti. Dice, me respeto lo suficiente como para no entregarme a cualquiera. Cuando reservas tus emociones, no estás escondiéndote, estás eligiendo. Estás discerniendo quién merece entrar a tu templo interno y quién solo quiere curiosear desde la puerta. El problema no es sentir mucho, es compartir demasiado con quienes no saben qué hacer con eso. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas que parecían confiables solo para darnos cuenta más tarde de que nuestras palabras fueron trivializadas, malinterpretadas o incluso utilizadas como arma? No necesitas abrir tu alma para sentirte libre. A veces, la verdadera libertad está en conservar tus límites. Epicteto enseñaba que uno debe cuidar sus pensamientos como se cuida la entrada de una fortaleza, porque el alma, cuando se entrega sin juicio, queda expuesta al caos ajeno. Y ese caos puede volverse tuyo si no has construido los filtros adecuados. Compartir puede ser sanador, sí, pero solo cuando se hace desde la conciencia, no desde la urgencia, desde la claridad, no desde la ansiedad de ser comprendido. Porque compartir lo que aún no has entendido tú mismo solo multiplica la confusión. No todo lo que sientes necesita ser dicho. Algunas cosas solo necesitan ser escuchadas en tu propio silencio. Ahí es donde se purifican, se ordenan y se transforman. Proteger tu mundo interior es también un acto de fortaleza emocional. Es saber que hay batallas que se libran en la intimidad y se ganan sin testigos. Es tener la valentía de no explicarte, de no justificarte, de no exponerte y aún así sentirte completo. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar con alguien sobre lo que te pasa, pregúntate, ¿esta persona ha demostrado que puede sostener lo que voy a entregarle? ¿Estoy hablando desde la claridad o desde la desesperación? Si la respuesta no te da paz, guarda silencio, porque a veces callar no es cerrarse, es cuidarse. Y quien se cuida con inteligencia, se vuelve cada vez más fuerte, más centrado, más dueño de sí. Si esta reflexión ha tocado algo en ti, ve a los comentarios y escribe, no todos entran a mi templo. Con eso reafirmas que tu mundo interior no es un terreno común, sino un lugar sagrado que solo quienes lo honran pueden visitar. Escríbelo y empieza a proteger tu paz como el tesoro que es. 4. Reaccionar sin pensar es ceder el control. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez, que te empuja a responder rápido, a defenderte al instante, a reaccionar sin pausa. Pero cada vez que lo haces sin pensar, estás cediendo algo valioso, tu control. Porque reaccionar sin pensar es entregar las riendas de tu vida a las emociones más volátiles, es permitir que un impulso decida por ti. Y lo que decides en la tormenta muchas veces se convierte en peso cuando llega la calma. Los estoicos lo sabían bien, la mente necesita espacio entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa es el terreno donde se construye la sabiduría. Sin ella, lo que domina no es tu voluntad, sino tu impulso. La emoción desbordada nubla la razón. Cuando algo te hiere, cuando alguien te provoca, cuando una situación se sale de lo esperado, tu primer impulso no siempre es el más sabio. Es apenas una descarga que brota sin filtro. Y si no la detienes, si no la observas antes de convertirla en acción, puedes convertirte tú mismo en el saboteador de tu destino. Porque una palabra dicha en ira puede romper lo que te tomó años construir. Una decisión tomada desde el enojo puede desviarte de lo que realmente querías. Una reacción impulsiva puede marcar tu camino más por error que por elección. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en medio del enojo que después quisiste borrar? ¿Cuántas veces has deseado tener de vuelta ese segundo para respirar, para pensar, para actuar distinto? Lo que haces en ira, lo lamentas en calma, porque la emoción desordenada no conoce consecuencias, solo descarga, y cuando se apaga el fuego, quedan las cenizas de lo que dijiste, hiciste o destruiste. Marco Aurelio nos recordaba que nada tiene tanto poder sobre nuestra alma como lo que dejamos entrar sin filtrar,
No todo estímulo merece una respuesta inmediata, no todo comentario merece réplica, no todo ataque merece defensa. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es esperar, respirar, mirar con distancia, no porque seas débil, sino porque estás eligiendo actuar desde la conciencia, no desde la reacción. La sociedad actual confunde rapidez con eficacia, reacción con poder, agresividad con fuerza. Pero la verdadera fuerza está en quien puede contenerse, en quien no necesita responder al primer empujón. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por lo que ocurre, sino por la forma en que interpretamos lo que ocurre. Si alguien te insulta, si algo no sale como esperabas, si te traicionan o te provocan, tú eliges si eso se convierte en veneno o en lección. Tú decides si te arrastra o te afina, y esa decisión solo puede tomarse en la pausa. Quien reacciona de inmediato es esclavo del momento. Quien respira antes de actuar es dueño de su destino. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darle un cauce digno. De hacerte cargo de tu energía sin permitir que destruya lo que valoras. Dominar tus reacciones es dominar tu destino. Porque al final no es lo que te pasa, sino cómo respondes, lo que define tu camino. El impulso quiere que actúes ahora, que grites, que acuses, que empujes. La sabiduría quiere que observes, que pienses, que elijas. Ahí está la diferencia entre vivir desde el caos o vivir desde el centro. Si cada vez que algo te molesta, reaccionas sin pensar, vivirás encadenado a la emoción del momento. Pero si haces del autocontrol un hábito, verás que lo que antes te dominaba ya no tiene poder sobre ti. Porque el fuego no se apaga con más fuego, sino con claridad. La próxima vez que sientas la sangre hervir, detente. Pregúntate, ¿esto define quién soy o solo está provocando una parte de mí que aún no he sanado? ¿Vale la pena esta reacción o me estoy dejando arrastrar por lo que no merece mi energía? Respira y en esa pausa, elige. Esa elección es tu libertad, ese instante es tu poder, porque todo impulso tiene una puerta y tú decides si la abres o si la observas hasta que se disuelva. Si esta reflexión te ha resonado, ve a los comentarios y escribe: yo elijo responder, no reaccionar. Con eso confirmas que tu vida no será dirigida por la emoción, sino por la razón que has decidido cultivar. Escríbelo y empieza a ser el arquitecto consciente de tu destino. 5. La exposición emocional crea dependencias. En un mundo donde cada emoción puede compartirse al instante, donde se aplaude la transparencia emocional sin medida y se confunde vulnerabilidad con exposición crónica, corremos el riesgo de volvernos dependientes del reflejo ajeno. La exposición emocional crea dependencias. Y no hablamos de abrirse desde la autenticidad consciente, sino de volcar continuamente lo que se siente con la esperanza de ser aprobado, entendido o validado. Cuando te acostumbras a mostrar cada estado emocional para recibir una reacción externa, empiezas a depender de ese eco. Ya no sientes para ti, sientes para ser visto. Y en ese punto has perdido el eje. Porque lo que no nace del interior, sino del deseo de agradar, se convierte en prisión. Los estoicos lo comprendían con claridad. La autonomía emocional es el inicio de cualquier forma de libertad. Buscar validación constante te hace frágil, porque tu paz ya no depende de ti, sino de cómo reaccionan los demás a lo que compartes. Si te elogian, te elevas. Si te ignoran, te hundes. Si aprueban tu dolor, lo validas. Si lo cuestionan, lo niegas. Y así, vives girando en torno a los ojos que te miran, a las respuestas que esperas, a las reacciones que no controlas. Pero quien necesita constantemente el aplauso para sentirse en equilibrio, ha entregado el timón de su vida a los caprichos del entorno. Ser emocionalmente abierto no es un problema. El problema es cuando tus emociones ya no son tuyas, sino de quien las observa. Cuando te vuelves actor de un drama que no controlas, porque cada vez que sientes, necesitas publicarlo, contarlo, exponerlo, como si solo sintieras cuando alguien más lo ve. Si tus emociones dependen de otros, pierdes el eje.
porque tu centro debe estar dentro, no en las opiniones fluctuantes del exterior. Y ese centro solo se fortalece cuando empiezas a regular lo que sientes sin necesidad de testigos. La autonomía empieza por regular lo que sientes, no negarlo, no reprimirlo, sino observarlo y decidir qué haces con ello. Hay emociones que deben ser procesadas en silencio, otras compartidas con quien ha demostrado merecer esa confianza. Pero cuando lo entregas todo sin filtro, sin discernimiento, no estás siendo libre. Estás buscando una respuesta para sostenerte. Epicteto decía que no debemos entregar nuestro juicio al aplauso ni al rechazo, porque entonces dejamos de vivir conforme a la razón y nos convertimos en esclavos de la emoción ajena. La dependencia emocional no siempre se nota como una relación tóxica. A veces toma la forma de un gesto constante, publicar todo lo que sentimos, hablar siempre de lo que nos duele, buscar simpatía para cada malestar. Y al hacerlo, perdemos algo esencial, el poder de ser nuestros propios reguladores. No hay libertad sin autocontención, no hay madurez sin gestión, no hay fuerza interior si cada emoción necesita un espejo externo para ser comprendida. Ser dueño de ti mismo es no depender del aplauso. Es saber que lo que sientes tiene valor aunque nadie lo apruebe, que tu camino sigue aunque no haya reconocimiento, que tu tristeza, tu alegría, tu rabia o tu calma no necesitan ser vistas para ser reales. Los estoicos no eran indiferentes, eran sabios. No mostraban todo porque entendían que no todo debía ser mostrado, que el alma necesita privacidad para reconstruirse, que la emoción necesita un espacio íntimo para madurar, y que no todo merece ser transformado en relato público. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para los demás. Sus pensamientos más profundos quedaron registrados no porque buscaba validación, sino porque quería entenderse, regularse, conocerse. Su vulnerabilidad era firmeza, su intimidad, claridad. Aprendió que la verdadera fortaleza emocional es la que no grita lo que siente, sino la que sabe sostenerlo, comprenderlo y usarlo como brújula interna. Pregúntate, ¿cuánto de lo que compartes nace de un deseo de conexión genuina y cuánto de una necesidad de ser visto? ¿Cuántas veces has sentido alivio real al mostrarlo todo y cuántas veces solo quedaste más vacío? No se trata de cerrarte, sino de protegerte. No se trata de callar, sino de elegir cuándo y con quién abrirte. Porque tu mundo emocional no es contenido para consumo masivo, es un territorio sagrado y no todos deben caminar por él. Si esta reflexión te ha resonado, ve a los comentarios y escribe: mi centro no depende de la aprobación. Con eso confirmas que tu equilibrio no será negociado por likes, aplausos ni miradas. Escríbelo y empieza a vivir desde la soberanía emocional que solo tú puedes darte. 6. El dolor mostrado sin filtro no sana, se propaga. Hay momentos en los que el dolor se vuelve tan intenso que sentimos la necesidad de sacarlo, de hablarlo, de exponerlo. Nos han enseñado que compartir lo que duele es liberador, que mostrar las heridas es sinónimo de valentía, que expresarlo todo es sinónimo de sanar. Pero no siempre es así. El dolor mostrado sin filtro no sana, se propaga, porque lo que no ha sido comprendido internamente, cuando se vuelca afuera sin estructura, solo multiplica su efecto. No transforma, contamina, no alivia, arrastra. Lo que se dice desde la herida, por más auténtico que parezca, perpetúa el sufrimiento que busca calmar. Porque hablar sin haber procesado es seguir sangrando, solo que en voz alta. Los estoicos entendían que no todo debe ser dicho, que el dolor necesita primero un espacio de recogimiento para poder transformarse en aprendizaje. Hablar desde la herida perpetúa el sufrimiento, porque en lugar de tomar distancia y reflexionar, uno se queda girando en la emoción, se dramatiza, se revive, se vuelve a sentir como si nunca hubiera terminado, y así, en lugar de sanar, nos volvemos portavoces de un malestar que se refuerza con cada palabra. No todo dolor necesita escenario. No todo lo vivido tiene que convertirse en relato inmediato.
porque lo que se comparte sin haber sido ordenado muchas veces deja de ser íntimo y se convierte en espectáculo emocional. La verdadera sanación comienza en el silencio, ahí donde nadie más opina, donde no se busca aprobación ni consuelo inmediato. Ahí donde puedes mirar lo que sientes sin juicio, sin narrativas externas, sin la prisa de ser entendido. Sanar no es contar, sanar es comprender. Y esa comprensión no llega cuando hablas desde el desborde, sino cuando has aprendido a estar contigo mismo en medio del caos. Marco Aurelio escribía sus meditaciones para sí, no para ser leído, porque sabía que el dolor necesita espacio privado para decantar, para perder ruido, para ganar claridad. Exponerlo todo puede parecer un acto de liberación, pero cuando lo haces sin haberlo digerido, solo cambias el escenario, no la emoción. No todo malestar debe convertirse en discurso, no por miedo a sentir, sino por respeto al proceso. Hay emociones que solo pueden madurar en la intimidad, que solo cobran sentido cuando dejas de pedir que alguien las comprenda y empiezas tú mismo a entenderlas. El impulso de hablar, de contar, de expresarlo todo, muchas veces nace del miedo a cargarlo solo. Pero si no aprendes a caminar con tu dolor en silencio, siempre dependerás de otro para sentirte aliviado. Y eso no es libertad, es dependencia emocional disfrazada de transparencia. A veces, lo más sabio es procesar en privado, no como acto de represión, sino como señal de madurez, como quien sabe que no todo lo que se siente debe ser verbalizado, que no toda emoción merece convertirse en historia compartida. El dolor necesita estructura, necesita pausa, necesita dirección, y eso solo se logra cuando dejas de hablar para ser escuchado y empiezas a escuchar lo que tú mismo no has querido decirte. Epicteto enseñaba que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Si solo hablas desde la herida, te defines por ella. Pero si eliges el silencio reflexivo, comienzas a separarte del dolor y lo conviertes en parte de tu crecimiento. No se trata de encerrarse ni de fingir fortaleza. Se trata de elegir cuándo hablar, cómo hablar y sobre todo para qué hablar. Si el propósito es sanar, primero observa. Si el impulso es reaccionar, primero espera. Porque lo que nace del descontrol solo prolonga la herida y lo que se procesa con templanza empieza a disolverse. Cuando haces del silencio un refugio y no un castigo, encuentras el espacio necesario para mirar tu dolor con nuevos ojos. Ya no como enemigo, sino como mensajero. Ya no como carga, sino como maestro. Pregúntate antes de hablar, ¿busco sanar o solo descargar? ¿Estoy listo para compartir esto desde la calma o aún lo hablo desde la herida? Si no hay claridad, guarda silencio, porque el silencio, bien usado, también es medicina, también ordena, también libera. El estoico no calla por miedo, calla por respeto. Sabe que hay dolores que merecen procesarse en lo profundo, lejos del juicio, lejos del eco ajeno. Porque sólo así se convierten en sabiduría, no en repetición. Si esta reflexión ha conectado contigo, ve a los comentarios y escribe: elijo sanar en silencio. Con eso, reafirmas que tu camino hacia la paz no depende del ruido externo, sino de tu capacidad de escuchar lo que realmente importa. Escríbelo y empieza a transformar tu dolor en fuerza, desde adentro y sin necesidad de exposición. 7. El autocontrol es una forma de amor propio. Muchos confunden el autocontrol con rigidez, frialdad o falta de autenticidad. En un mundo que valora lo inmediato, lo espontáneo y lo visceral, contenerse parece ir en contra del flujo natural de las emociones, pero nada más lejos de la verdad. El autocontrol es una forma de amor propio. Es una muestra profunda de respeto hacia uno mismo, hacia lo que uno siente y hacia el efecto que eso puede tener en el entorno. Controlarte no es reprimirte, es cuidarte. Es comprender que no todo lo que sientes debe traducirse en una reacción, que no toda emoción debe expresarse de inmediato, que no todo impulso merece una respuesta. Los estoicos no buscaban la apatía, buscaban la sabiduría. No negaban el dolor, la rabia o la tristeza,
pero sí entrenaban su mente para no actuar desde el desorden, porque sabían que lo que haces en medio del caos emocional rara vez refleja tu verdadera esencia. Ser emocionalmente fuerte no es ser insensible, es ser maduro. Es mirar dentro y reconocer lo que se mueve sin dejar que eso se apodere de tu conducta. Es saber que sentir profundamente y reaccionar impulsivamente no son la misma cosa. Puedes sentir todo con intensidad y aún así elegir cómo actuar. Y esa elección es amor, es autocuidado, es dominio propio. La contención es disciplina del alma. No se trata de aparentar calma, sino de construirla. No es poner una máscara, es levantar una estructura interna que te sostenga cuando todo alrededor se tambalea. El autocontrol no es una jaula, es un refugio. Es el espacio que te permite ser tú mismo sin perderte en lo que sientes. Cuando te controlas, no estás negando lo humano en ti. Estás guiándolo, elevándolo, protegiéndolo. Porque sabes que no todo merece ser dicho, que no todo gesto debe ser realizado, que no toda emoción debe convertirse en acto. Contenerse no es esconderse, es gobernarse. Saber cuándo hablar y cuándo callar es arte vital, porque hay palabras que liberan, pero también hay palabras que destruyen. Hay silencios que sanan y silencios que condenan, y distinguir entre ambos requiere presencia, pausa y sensibilidad. Marco Aurelio lo decía con claridad: el alma necesita disciplina tanto como el cuerpo, y esa disciplina se refleja en la forma en que decide responder al mundo, no desde la urgencia, sino desde la claridad, no desde la herida, sino desde la intención, porque la libertad emocional no se encuentra en expresarlo todo, sino en elegir con sabiduría qué expresar, cuándo y cómo. La sociedad actual ha glorificado la transparencia emocional sin límites, como si mostrarlo todo en cualquier momento fuera sinónimo de verdad. Pero el verdadero amor hacia uno mismo implica filtros, no censura, sino filtro, no por vergüenza, sino por conciencia, porque sabes que hay emociones que necesitan espacio privado para madurar, que hay pensamientos que deben ser observados antes de ser lanzados al mundo, y sobre todo, porque has aprendido que no todo lo que sientes te representa. A veces, lo que sientes es una reacción momentánea, no una verdad profunda, y dejar que esa reacción dirija tus actos sería traicionarte. Epicteto enseñaba que no somos dueños de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos con ello, y esa es la clave del autocontrol. No se trata de ser perfecto ni de eliminar lo que duele. Se trata de tomar el mando en medio del movimiento interno, de decirte: sí, esto lo estoy sintiendo, pero no dejaré que tome el control de mi vida, porque tú vales más que un impulso. Tu dignidad no está en mostrar todo lo que pasa por tu mente, sino en demostrar que tu mente es lo suficientemente sólida como para no derrumbarse ante lo que la agita. Autocontrol también es amor hacia los demás, porque sabes que tus palabras pueden herir, que tus gestos pueden marcar, que tu silencio puede enseñar. Y desde ese lugar eliges con responsabilidad, no para agradar, sino para honrar lo que representas. Eres dueño de tus emociones, no su esclavo, y eso solo se demuestra cuando eres capaz de contenerte en lugar de desbordarte, cuando decides no responder al golpe con más golpes, cuando eliges la pausa sobre el impulso, cuando priorizas tu paz sobre la necesidad de tener la última palabra. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi autocontrol es mi forma de quererme. Con eso reafirmas que cada vez que eliges el dominio interno por encima del caos, te estás diciendo a ti mismo que mereces vivir en equilibrio. Escríbelo y recuerda que no hay acto más poderoso que decidir cómo ser, incluso cuando todo dentro de ti quiere lo contrario. Esa es la verdadera fortaleza. Y ese es también el más noble amor propio. 8. Mostrar debilidad no siempre genera comprensión. Nos han enseñado que abrirse es siempre un acto de valentía, que mostrar nuestras heridas, nuestros temores, nuestras inseguridades, es la puerta hacia la conexión y la sanación. Y en parte es cierto,
Pero también hay otra verdad que pocos se atreven a decir. Mostrar debilidad no siempre genera comprensión, porque el mundo no siempre es compasivo. No todos los oídos que escuchan saben sostener lo que les confías. No todos los ojos que te miran lo hacen con ternura. Y no todas las manos que se acercan lo hacen para ayudar. Vivimos en un entorno donde la sensibilidad puede ser inspiración o puede ser arma. Y la diferencia está en a quién le entregas lo más frágil de ti. Hablar de lo que te duele sin conciencia de a quién lo compartes puede ser tan peligroso como guardar todo sin hablarlo nunca. Las emociones, cuando no se filtran, cuando se lanzan en bruto a cualquier interlocutor, quedan a merced de interpretaciones, juicios o indiferencias que pueden lastimar aún más. No todos sabrán tratar tus cicatrices. Algunos las verán como debilidades, otros como oportunidades. Algunos responderán con empatía, otros con desdén o curiosidad malsana. Y si no has fortalecido tu centro antes de mostrar tu dolor, puedes quedar aún más expuesto, más vulnerable, más confundido. Los estoicos no eran insensibles, pero sí eran prudentes. Sabían que el alma necesita espacios seguros para abrirse y que no todos los espacios lo son. Ser selectivo es parte de tu protección, no por desconfianza, sino por amor propio. Porque cuando compartes desde la necesidad de ser comprendido, sin haberte comprendido tú primero, esperas respuestas que no siempre llegan. Y cuando no llegan, te sientes más solo, más incomprendido, más frágil. Pero no es que el mundo haya fallado, es que tal vez aún no era el momento, ni el lugar, ni la persona adecuada. Ser selectivo no es ser frío, es ser sabio. Es saber que tu historia no es un entretenimiento, que tus batallas no son anécdotas públicas, que tu dolor no debe convertirse en un espectáculo. Es saber que hay una parte de ti que necesita ser cuidada antes de ser mostrada, y que abrirse a todos es, muchas veces, dejar entrar a quienes no saben cómo estar. A veces, hablar menos te cuida más, porque en el silencio puedes ordenar lo que sientes, sin presiones externas, sin opiniones que alteren tu percepción, porque a veces las palabras de los demás no ayudan, contaminan, desvían, desorganizan lo que aún está cicatrizando. Marco Aurelio nos recordaba que uno debe conocer bien su interior antes de entregarlo al juicio de otros, no para vivir aislado, sino para no perderse en la mirada ajena. Lo que compartes, una vez dicho, ya no es solo tuyo. Ya vive en otra mente, bajo otro filtro, expuesto a otro sistema de valores. ¿Estás preparado para eso? ¿Es esa persona digna de ver esa parte de ti? Estas preguntas no son sinónimo de desconfianza, sino de protección emocional. Son barreras sanas, son filtros que cuidan tu centro, porque tu fragilidad no es debilidad, tu dolor no es defecto, pero sí es algo que debe tratarse con dignidad, con cuidado, con presencia, y no todos saben hacerlo. Epicteto enseñaba que lo que más daño nos hace no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con lo que sentimos. Si entregas tu vulnerabilidad a quien no sabe recibirla, te haces daño tú mismo, porque esperas una ternura que tal vez no llegará, y entonces la herida no solo duele, sino que se amplifica. Hablar de más sin haber sanado de menos solo ensucia lo que querías limpiar. No todo lo que se siente debe ser explicado, no todo lo que duele debe ser contado. Algunas emociones necesitan silencio, contemplación, proceso interno. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿quiero compartir esto para sanar o solo para aliviarme momentáneamente? ¿Estoy preparado para lo que venga después? Confío en que la persona frente a mí sabrá cuidar lo que estoy a punto de mostrar. Si no puedes responder con certeza, guarda silencio, no como castigo, sino como protección, porque no estás obligado a explicarte. No estás en deuda con nadie respecto a tu dolor. Eres libre de compartir solo con quien lo merece, con quien lo honra, con quien sabrá sostenerlo sin juicio. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe, elijo cuidar lo que siento. Con eso reafirmas que tu mundo interno es valioso
y que no será entregado a la ligera. Escríbelo y empieza a vivir con la convicción de que tu vulnerabilidad es sagrada y, como todo lo sagrado, necesita un espacio digno para revelarse. 9. El silencio emocional da claridad interna. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y reacciones instantáneas, hemos aprendido a expresar antes que entender, a hablar antes que escuchar, a reaccionar antes que reflexionar. Pero hay una verdad silenciosa que los antiguos sabios conocían y que hoy resulta más urgente que nunca. El silencio emocional da claridad interna. No es un silencio vacío ni una negación de lo que sentimos. Es más bien un espacio sagrado donde nuestras emociones encuentran orden, donde lo que se agita dentro puede asentarse y donde lo que parecía caótico empieza a revelarse con sentido. Callar te permite escucharte mejor, porque cuando dejas de hablar hacia afuera, comienzas a oír con nitidez lo que realmente pasa dentro de ti. Muchas veces, lo que creemos que sentimos no es más que una capa superficial de ruido emocional acumulado. Ira que esconde tristeza, ansiedad que esconde inseguridad, euforia que intenta tapar el vacío. Y si no haces una pausa para distinguir cada una de esas capas, actúas desde el desorden, desde la confusión, desde lo no resuelto. El silencio no es censura, es herramienta, no es cobardía, es coraje bien dirigido. Porque detenerte a mirar dentro sin necesidad de expresarlo todo requiere más valor que hablar sin filtro. Requiere madurez, requiere paciencia y, sobre todo, requiere disposición a ver lo que muchas veces hemos preferido evitar. Las emociones gestionadas se transforman en sabiduría, pero las emociones desbordadas, no contenidas, no observadas, solo se reciclan una y otra vez en formas distintas de sufrimiento. Lo que no procesas se repite, lo que no entiendes se convierte en patrón y lo que no escuchas en el silencio te gritará en medio del caos. Por eso, el bullicio emocional confunde tus verdaderas necesidades. Cuando estás constantemente hablando, reaccionando, buscando aprobación o desahogo externo, dejas de conectar con lo esencial. Porque el alma no puede hablarte cuando todo tu espacio interior está ocupado por ruido. Los estoicos no eran hombres fríos, eran profundamente reflexivos. Encontraban en la soledad y el silencio el lugar donde su pensamiento se afilaba, donde sus emociones se templaban, donde la claridad nacía. Porque entendían que solo en la calma se revela la verdad. La reflexión nace en la pausa, no en el caos. Solo en la quietud puedes preguntarte de verdad, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿A qué parte de mí responde esto? Sin esa pausa, cualquier emoción se convierte en una reacción automática. Y vivir desde la reacción es vivir desde la ceguera. Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para ser leído, sino para ordenar lo que sentía. Era su forma de pausar el mundo y mirar hacia adentro. En cada frase suya hay un intento de ver con más claridad, de sentir sin ser arrastrado, de pensar sin ser dominado por el impulso. Su sabiduría no venía de la elocuencia, sino de la observación. Y esa observación nace en el silencio. Porque el silencio emocional no es solo ausencia de palabras, es la suspensión voluntaria de todo lo que te aleja de ti mismo. Es el acto de estar presente sin necesidad de responder, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de ser comprendido por nadie más que tú. Epicteto enseñaba que quien no gobierna sus emociones será gobernado por ellas, y gobernar implica escuchar primero. No puedes dirigir lo que no entiendes, no puedes transformar lo que no has mirado de frente. El silencio es el laboratorio interno donde todo se vuelve más claro. Tus miedos, tus deseos, tus heridas, tus verdaderas intenciones. Solo ahí puedes hacerte preguntas honestas sin la presión del juicio externo. Solo ahí puedes reconocer qué necesitas soltar y qué debes fortalecer. A veces, lo más sabio no es hablar de lo que sientes, sino sentarte en silencio con ello, no para esconderlo, sino para comprenderlo.
porque una emoción no comprendida se convierte en ruido, pero una emoción comprendida se convierte en dirección, y eso solo es posible cuando creas espacio para escucharte sin interrupciones, sin máscaras, sin el apuro de responder al mundo. El silencio te devuelve el control, te recuerda que no todo se soluciona con palabras, que hay momentos en los que lo más transformador que puedes hacer es guardar silencio, respirar hondo y observar. Si esta reflexión ha conectado contigo, ve a los comentarios y escribe: en el silencio me encuentro. Con eso reafirmas que tu claridad no dependerá del ruido externo, sino de tu decisión de escuchar lo que de verdad importa. Escríbelo y empieza a construir tu fortaleza desde la calma, donde cada emoción encuentra su lugar y cada pensamiento puede al fin ver con claridad. 10. Tu paz no es negociable. Hay valores que puedes ajustar, opiniones que puedes revisar y caminos que puedes replantearte. Pero hay algo que jamás deberías entregar, por muy grande que sea la presión o muy intenso que sea el momento: tu paz. Porque tu paz no es negociable. No puede depender de cómo actúen los demás, de si alguien te entiende, de si el entorno es favorable o si las circunstancias se alinean. Tu paz es tu ancla, es el refugio interno desde donde nace tu claridad, tu fuerza, tu dirección. Y si no la proteges como algo sagrado, terminarás viviendo al ritmo del mundo y no del tuyo. Proteger tus emociones es proteger tu paz, porque lo que no cuidas emocionalmente termina desbordándote, y lo que te desborda rompe tu centro. Cada vez que permites que una opinión te saque de tu equilibrio, cada vez que reaccionas a un gesto ajeno con descontrol, estás cediendo algo que no deberían poder tocar. Las emociones no son el problema. El problema es entregarlas a cualquiera sin filtros. No se trata de endurecerse, sino de priorizar lo que de verdad importa, tu serenidad interior. Cuando sabes lo que vale tu paz, dejas de ponerla en juego en discusiones inútiles, en relaciones inestables, en entornos tóxicos. No pongas en manos ajenas lo que te equilibra, porque quienes no han aprendido a cuidar su propio mundo emocional, difícilmente sabrán cuidar el tuyo. Si tu paz depende de cómo te hablan, de si te aprueban, de si te entienden en todo momento, entonces vives pendiente de lo incontrolable. Y quien vive desde lo incontrolable, vive en tensión constante. La verdadera libertad comienza cuando decides que nada ni nadie merece romper tu serenidad por dentro, que puedes escuchar sin alterarte, actuar sin reaccionar y retirarte sin culpa cuando algo empieza a intoxicar tu calma. Mantente firme aun si el entorno exige reacción, porque esa firmeza no es arrogancia, es disciplina emocional. Es decidir que no vas a ser el reflejo del caos ajeno, que no vas a gritar solo porque los demás gritan, que no vas a pelear cada vez que te empujan. Marco Aurelio escribía que debemos ser como la roca que permanece inmutable cuando las olas la golpean. Esa roca no niega el impacto, pero tampoco se desmorona. Sabe lo que es. Y tú, si de verdad quieres ser dueño de tu vida, tienes que aprender a sostener tu centro aun cuando todo a tu alrededor parezca querer quebrarlo. Tu serenidad es tu espacio sagrado. No está para ser expuesto al primer ruido ni compartido con quienes no comprenden su valor. Es un lugar interno que has construido a base de heridas sanadas, batallas superadas, decisiones conscientes, y si llegaste hasta ahí, no lo traiciones por la emoción del momento. No intercambies tu tranquilidad por una respuesta rápida, por una venganza pequeña, por una validación pasajera. La paz no se gana en el conflicto, se gana en la renuncia a lo que no suma. Se gana cuando eliges no entrar en cada batalla, cuando entiendes que no todo merece tu energía. Los estoicos sabían que gobernarse a uno mismo es la mayor conquista, que tener paz cuando todo está en calma no es difícil, pero tener paz cuando el mundo arde requiere carácter. Y ese carácter se forja en la elección diaria de proteger tu equilibrio por encima de la aprobación, de la impulsividad, de la necesidad de tener razón. A veces eso implicará callar, otras retirarte, y muchas veces
simplemente respirar antes de actuar. Pero cada vez que eliges tu paz, estás eligiendo tu salud, tu claridad y tu poder personal. Epicteto decía que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo enfrentamos, y tú decides, o vives en función de los demás, o vives en función de tu paz. Lo primero te agota, lo segundo te fortalece. No se trata de volverse indiferente, sino de entender que hay un lugar dentro de ti que nadie debe invadir. Ese lugar se llama serenidad. Y si alguien, algo o alguna situación intenta arrebatarte eso, recuerda, no estás obligado a ceder. Puedes responder con firmeza y calma. Puedes elegir el silencio sin sentirte débil. Puedes irte sin sentirte culpable. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi paz no está en venta. Con eso reafirmas que lo más valioso que tienes no se negocia, no se discute, no se comparte con quien no lo respeta. Escríbelo y empieza a caminar con la convicción de que tu paz es tu prioridad, no tu moneda de cambio. 11. El dominio emocional inspira respeto. En un mundo donde muchos gritan para imponer, donde la emoción desbordada se confunde con sinceridad y la reacción inmediata parece sinónimo de carácter, el dominio emocional se ha vuelto un acto de rebeldía silenciosa, porque quien se controla se hace respetar, no por miedo sino por coherencia, no por frialdad sino por fuerza contenida. El dominio emocional no es represión, es dirección, es tener la capacidad de sentirlo todo sin que eso te haga perder el centro. Es la madurez de elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo callar, sin que el entorno tenga poder sobre ti. Los estoicos lo entendieron hace siglos. La autoridad verdadera no nace de la fuerza bruta ni del volumen de tu voz. Nace del equilibrio interior. Quien domina su mundo emocional inspira respeto incluso sin decir nada, porque esa presencia serena, esa calma que no se rompe con facilidad, comunica algo profundo. Este ser humano no necesita imponerse porque ya se gobierna, no necesita aprobación porque ya se valida, no reacciona desde la herida porque ya se conoce. En cambio, las explosiones emocionales restan autoridad, porque quien no puede contenerse ante una provocación, demuestra que no tiene el control que aparenta. Reaccionar con ira, con gritos, con desbordes, no es señal de poder, sino de desequilibrio. Las palabras pierden fuerza cuando van cargadas de descontrol, pero la templanza habla más que tus palabras. Habla con tu postura, con tu mirada, con tu pausa. El que se mantiene sereno en medio del conflicto tiene más impacto que quien se altera, porque la serenidad bien sostenida impone sin agredir, ordena sin mandar, lidera sin someter. Y no es que el sereno no sienta, es que ha entrenado su mente para no convertirse en esclavo de lo que siente. La emoción está, pero no decide. Está, pero no dirige. Está, pero no domina. Marco Aurelio decía que debemos ser como la linterna que brilla sin ruido en medio de la oscuridad. Esa es la fuerza del dominio emocional. Ilumina sin necesidad de gritar. No necesita defenderse constantemente porque ya ha construido dentro de sí un espacio de respeto propio que los demás aprenden a respetar también. No exige validación. Su sola presencia marca un límite invisible que comunica. Aquí no hay espacio para el desorden ajeno. Aquí no se negocia la dignidad. Aquí se responde con claridad, no con impulsos. Mantener el centro en el caos te hace admirado, porque mientras muchos se pierden en la reacción, tú eliges el control. Mientras otros se dejan arrastrar por la provocación, tú eliges la pausa. Y esa elección, aunque no sea ruidosa, tiene un impacto profundo. En tus relaciones, en tu entorno, en tu forma de vivir. No se trata de no sentir, se trata de sentir sin ser dominado. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. No se trata de negar la emoción, sino de colocarla en su justo lugar. Las emociones son como el fuego, pueden iluminar o destruir según cómo las uses. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte daño emocionalmente sin tu permiso. Y ese permiso muchas veces se da cuando reaccionas sin pensar,
cuando te tomas todo de forma personal, cuando permites que el comportamiento de los demás defina tu estado interno. Pero cuando decides que tu equilibrio no depende del entorno, todo cambia. Eres tú quien marca el ritmo, eres tú quien elige el tono, eres tú quien inspira, no por lo que dice, sino por lo que encarna. La autoridad que nace del dominio emocional no impone miedo, impone respeto, porque revela que hay una disciplina interna, una estructura que no se tambalea con facilidad, y eso, en un mundo volátil, es magnético. No es frialdad, es fuego bien dirigido, es emoción canalizada, es fuerza en su forma más elegante. Quien logra esto no necesita demostrar poder, se ha convertido en poder. La próxima vez que sientas que todo dentro de ti quiere estallar, recuerda que ahí está tu oportunidad. Ahí se prueba tu verdadero liderazgo, tu madurez, tu templanza. No reaccionar no es debilidad, es dominio. Y el dominio inspira más que cualquier discurso. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi dominio es mi respeto. Con eso reafirmas que eliges ser faro en medio de la tormenta, no eco del caos ajeno. Escríbelo y empieza a encarnar la autoridad que no grita, pero que deja huella donde pisa. 12. La fuerza verdadera no necesita mostrarse. En una sociedad donde todo se muestra, donde cada logro se publica, cada emoción se exterioriza y cada opinión se defiende como si la vida dependiera de ello, guardar silencio parece un acto extraño. Pero es en ese silencio donde habita la verdadera fuerza, porque la fuerza verdadera no necesita mostrarse, no necesita ser aprobada, explicada ni celebrada. Está ahí, en lo profundo, serena y firme, sin depender de la validación externa. No se impone, se sostiene, no reacciona, observa, no compite, comprende. La fuerza auténtica es invisible a los ojos que solo valoran el ruido, pero reconocible para quienes han aprendido a ver más allá del gesto inmediato. La emoción más potente no es la que grita, ni la que se impone, ni la que estalla. Es la que sabes manejar, aquella que sientes intensamente y aún así decides no dejar que te controle, aquella que atraviesa tu cuerpo sin arrastrar tu juicio, aquella que en lugar de hablar por ti, te invita a mirar dentro. Dominar una emoción no es suprimirla, es transformarla en dirección, y eso no se logra mostrándola en todo momento, sino conteniéndola con sabiduría, porque la emoción no gobernada, por muy intensa que sea, no construye. Pero la emoción gobernada se convierte en energía que eleva, en claridad que guía, en madurez que inspira. No necesitas demostrar nada si ya lo encarnas. Quien necesita gritar su valor es porque aún duda de él. Quien necesita explicar su templanza es porque aún no la ha comprendido. Quien necesita que todos lo vean fuerte es porque en el fondo teme no serlo. La fuerza verdadera no vive en el gesto visible, sino en la coherencia silenciosa, en esa forma de estar que no se altera por la provocación, en esa mirada que no esquiva ni impone, en esa calma que no depende del entorno. El que encarna lo que dice no necesita convencer. Su sola presencia ordena, su silencio afirma, su templanza comunica más que 1000 discursos. La contención silenciosa vale más que 1000 explicaciones. Porque habla un lenguaje que no necesita palabras. Es el lenguaje de quien ha aprendido a respetarse, de quien ha caído y se ha reconstruido sin anunciarlo, de quien ha sentido profundamente, pero no ha permitido que el dolor lo rompa ni que la rabia lo dirija. Contener no es esconder, es preservar, es cuidar lo que sientes como quien guarda un tesoro, porque sabes que no todo debe ser mostrado, que no todo debe ser dicho, que lo más valioso de ti no está en lo que exhibes, sino en lo que eliges proteger. Marco Aurelio escribió que debemos ser como el hombre de mar que en medio de la tormenta no maldice al cielo, sino que ajusta sus velas. Esa es la fuerza silenciosa, no la que se queja, sino la que se adapta, no la que impone, sino la que se afirma. Epicteto decía que no somos lo que sentimos, sino lo que decidimos hacer con lo que sentimos. Y ahí está la diferencia entre quienes viven para ser vistos
y quienes viven para estar en paz consigo mismos. La fuerza no necesita espectadores, solo necesita intención y constancia. Proteger lo que sientes como quien guarda un tesoro no es debilidad, es sabiduría emocional. Es saber que no todo merece ser compartido, que hay emociones que necesitan espacio privado para madurar, que hay pensamientos que aún no están listos para ser pronunciados, y que lo más profundo de ti solo debe mostrarse donde haya respeto, cuidado y comprensión. Quien expone todo se vacía, quien guarda con conciencia se fortalece, porque no todo debe hacerse visible para ser real. Hay fuerzas que solo se revelan en el silencio. El mundo a veces exige pruebas, que demuestres tu poder, que valides tus logros, que exhibas tu control. Pero tú no estás obligado a entrar en ese juego. Puedes elegir la sobriedad del carácter, la solidez sin estruendo, el avance sin anuncio. Puedes caminar firme sin dejar huellas de gritos, y al final eso es lo que permanece, porque el ruido se olvida, pero la fuerza tranquila deja una impresión imborrable. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi fuerza no necesita testigos. Con eso reafirmas que no vives para demostrar nada, sino para sostener tu centro con integridad. Escríbelo y empieza a caminar con la certeza de que lo más fuerte en ti no se ve, pero lo sostiene todo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mis emociones me pertenecen. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.